Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida de este match que están disputando en el día de hoy Praggnanandhaa contra Magnus Carlsen. Ahora cambian los colores. Hemos traído la anterior en la que, bueno, pues ha sido un partido tremendo. Praggnanandhaa defendiéndose con uñas y dientes, pero Carlsen sacó su clase y, bueno, pues ha podido materializar el primer punto. Cambian los colores, Praggnanandhaa con las piezas blancas, Carlsen con las negras, ya en el tablero de 4, a lo que se responde con caballo F6. Tras estas jugadas de 4, E6, caballo F3, de momento defensa anti-ninzo india y D5 ocupando el centro. Transpone así a un gambito de dama declinado, variante de los 3 caballos, y tras C5 vienen las primeras capturas en la que transpone a unas semitarras. Tras estas jugadas, la partida continúa con C por D5, C por D4 atacando al caballo y dama por D4. E por D5, como vemos, las piezas negras cuentan ahora mismo con un peón aislado, quizás más fácilmente atacable, y de momento Praggnanandhaa decide clavar al caballo de F6, alfil E7, quitándose de la clavada y también, bueno, pues permitiendo el enroque rápido para sus piezas, y Praggnanandhaa va por lo mismo. De momento E3, enroque en corto, alfil E2 y tras caballo C6, primero atacando a la dama, esta se retira de 3. Con este movimiento en el que quizás la dama estuviese más tranquila en D2 o incluso en D1, pues quizás previene que el alfil pueda venir a esta diagonal, ¿no? El alfil de C8 a F5. En caso de haber jugado caballo B4, es verdad que la dama finalmente se tiene que retrasar, alfil F5 es posible, y tras enroque en corto, siguiendo otra línea, torre C8 ocupando la columna abierta, y tras estas jugadas quizás caballo D4 tocando el alfil y alfil G6. Podría ser otra opción, no obstante aquí Carlsen decide de momento jugar H6, intentando expulsar al alfil, se mantiene en la diagonal y tras estas jugadas el alfil viene a E6. La partida continúa por parte de Praggnanandhaa, enrocándose en corto finalmente, y dama B6, bueno, pues desarrollando la dama y tocando el punto de B2. Además, Praggnanandhaa juega A3, permitiendo la captura, que no es posible ya que en caso de haberlo hecho no pasa en la partida, las piezas negras pierden la dama, ¿no? Trayendo la torre a B1, bueno, pues la dama queda sin movimientos o tendría que entregar o cambiarse con una de las torres, y creo que en esta posición también caballo A4 hacía lo propio, ¿no? Ya que, bueno, pues el caballo de F3 también defiende varios puntos con el peón, etc. Por lo tanto, Carlsen no cae en esta trampa, se juega torre de 8 activando una de las torres y llevándolas al centro, y B4, bueno, pues para eso se había jugado anteriormente A3, ¿no? Para quizás lanzar y ganar un poquito más de espacio con los peones en el flanco de dama. De momento en esta posición Carlsen juega A6, ya que la idea por un lado es que si las piezas blancas juegan caballo A4, podría continuar la partida con dama 7, dando así casilla a la dama, pero también, bueno, pues una vez se retire la dama, quizás a C7, ya veremos dónde va, también las piezas negras, bueno, pues empiezan a responder a este posible avance de peones blancos. Aquí habría una posibilidad por parte de las negras en jugar D4, en el que el mejor movimiento aquí en la posición es retirar el caballo A4. Si se empieza a cambiar material, el problema vendría un poquito más tarde, ya que tras caballo por, siguiendo una de las líneas, pues aquí las piezas negras pueden capturar en D4, se ataca la dama y además, como lo vemos, la dama no podría mantener la defensa por parte del alfil, ¿no? En caso de retirarla a esta posición, se podría jugar alfil D6 y de alguna manera, bueno, pues la torre sigue atacando al alfil y, bueno, pues a ver qué se hace con esta dama atacada, ¿no? Esto no ocurre, podría ser una opción para Carlsen. De momento decide jugar a 6 y la partida tras estos movimientos continúa con torre F D1. En esta posición, como decimos, también posible caballo A4 para atacar a la dama. De momento, bueno, pues llevando las torres también por parte de las blancas al centro del tablero, torre C8 haciendo lo propio con su segunda torre Magnus Carlsen, y aquí la partida continúa con H3, quizás, bueno, pues para controlar la casilla de G4, quizás pensando en este movimiento por parte de las blancas y jugando caballo D4, quizás del todo
no sería bueno y habría temas tácticos. Caballo por D4. No se puede capturar con la dama, ya que tras los cambios, bueno, pues caería la pieza en C3, y en caso, o el problema para las blancas, y en caso de capturar con el peón, el tema es que torre por C3 nuevamente, bueno, pues es una amenaza, ¿no? O una realidad ya. Dama por C3 y caballo 4. Atacando nuevamente a la dama, se hace una descubierta sobre el alfil de H4 y bueno, pues nuevamente con problemas de, bueno, inviable defender este alfil en H3. La partida, como decimos, continúa con H3 y tras estas jugadas dama C7. Posteriormente torre C1, Praggnanandhaa mirando por rayos X a la columna abierta a la dama enemiga, Carlsen la retira y tras dama B1 pues nuevamente con los mismos temas. Carlsen lleva su dama a E8 y tras jugar alfil de 3, mirando sobre el punto de H7, A5 por parte de Carlsen, bueno, pues buscando algún tipo de ruptura en el flanco de dama. Permite B5 y el tema es que su caballo lo lleva a B8. La dama y el caballo se han retirado, además el caballo ha dejado de defender esta casilla de D4 que Praggnanandhaa va a aprovechar rápidamente. No obstante, vamos a ver cómo poco a poco Magnus Carlsen va cambiando la posición. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con A4, reforzando la casilla de B5, caballo D7 y la idea es traer el caballo a B6. También, como vemos, pues el alfil de casillas negras podría ocupar en algún momento la casilla de B4 y bueno, pues tiene control sobre varias, ¿no? El tema es que tras estas jugadas venía caballo D4 gracias a que el caballo de Carlsen pues no está en C6, caballo B6 por otro lado, y aunque el peón de A4 está defendido, bueno, pues de momento es el caballo de C3 de alguna manera queda clavado en esa posición. Tras estas jugadas, Praggnanandhaa juega alfil F5 y su idea es que si Carlsen captura en esta posición, caballo por F5 y bueno, pues este alfil, el problema de retirarlo a F8 es que, bueno, pues tras la captura se doblarían la estructura de peones. Por lo tanto, aquí Carlsen lo que decide jugar en la posición es alfil de 7. No obstante, alfil por D7, torre por D7 y tras caballo F5, gracias a que ha capturado con la torre, salva el alfil en D8, manteniendo la defensa del caballo en F6. También en algún momento pues el peón de A5 que no está atacado podría estar defendido por el alfil y tras estas jugadas torre D4 por parte de Praggnanandhaa. Dama E6, activando la dama, de momento el caballo está defendido por la dama y tras torre F4, aquí Praggnanandhaa pues le imprime un poco más de defensa en la posición. Tras estas jugadas torre C7 y ya se ven las ideas completas de Carlsen, ¿no? Por un lado, doble ataque al caballo de C3, el mejor movimiento es caballo E2, el que juega Praggnanandhaa en la posición, de momento la partida está igualada, pero el tema es que, bueno, pues va ganando terreno. Torre por C1, jaque, la dama no puede capturar ya que la torre defiende y tras caballo por C1, caballo H5. Ataca a la torre que está bueno, defendiendo al caballo, aunque la dama también lo está realizando, y aquí el mejor movimiento en la posición es torre G4 y como vemos también se ha abierto la diagonal, por lo tanto hay muchos temas en la posición. Torre G4 podría ser interesante y a G5 el tema es que el peón está clavado de momento, por lo tanto el alfil de H4 al menos de momento pues no está sufriendo ningún ataque. Se recomienda jugar con caballo E2 y la partida, bueno, pues seguiría prácticamente igualada. El tema es que tras abrirse esta posición se juega alfil por D8. Vamos a ver cuál es la idea de Praggnanandhaa, ya que deja que le capturen la torre, por otro lado ataca en B6, quizás con una idea que vemos mejor sobre el tablero. La partida continúa con caballo por F4 y tras estas jugadas caballo D4. El tema es que en esta posición, si alfil por B6, la idea de Praggnanandhaa quizás era que tras esta última captura, dama por B6 y caballo E7 pues ganando la partida, ¿no? Se está dando un jaque, se está atacando a la torre, el rey se tiene que retirar, por ejemplo H8 y tras este movimiento de momento las piezas blancas cuentan con pieza de más. El tema es que en esta posición y tras alfil por B6 existe primero torre por C1 jaque
Y tras dama por C1, la línea continúa con caballo E2, dando un doble por parte de las negras a las blancas y ganando la partida. Se retira el rey, cae la dama y las negras están ganando. Por lo tanto, tras estas jugadas, finalmente Praggnanandhaa juega caballo D4 atacando a la dama, dama E4 enfrentándose a las damas, y tras dama por E4 existía para las piezas negras capturar directamente en C1, aunque aquí Carlsen continúa con esta captura. No obstante, tras jugarse alfil por B6 es cuando Carlsen captura en C1. Bastante loca toda esta posición en la que Praggnanandhaa pues quizás no vio este tema final con torre C1 jaque y caballo E2. Y el tema es que si contamos el material, los peones son los mismos, pero la diferencia está en la calidad que tienen de más las piezas negras. Está dando jaque, rey H2, el caballo vuelve a D5 atacando al alfil por A5, de momento ganando un peón, y torre A1 capturando el peón de A4. Es indefendible, la partida continúa con alfil D8 y tras torre por A4, caballo F5, y tras estas jugadas, bueno, pues se juega B6, defendido por el caballo, por lo tanto el alfil no puede capturar, caballo D6 en la posición, defendiendo el peón de B5, y tras F6 finalmente Praggnanandhaa, bueno, pues decide no gastar más energías quizás para esta segunda partida. Se le pone el match muy cuesta arriba, ya que Carlsen pues va 2-0, pero vamos a ver cómo continúa. Por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.